Gracias, Presidenta. Bueno, como primera cuestión, yo quiero ratificar la posición de nuestro interbloque en lo que tiene que ver con las miradas respecto a la mayoría que requieren para crear una comisión investigadora. La primera, la posición del oficialismo, que está absolutamente convencido que al tratarse de un proyecto de ley, alcanzan con la mayoría simple. Nosotros estamos en consonancia de la autolimitación impuesta por el propio reglamento del Senado, con una mirada restrictiva, dependientemente de que se disfrace la creación de una comisión investigadora bajo el ropaje de proyecto de ley. Esto requiere de la mayoría de los 2/3, no solamente por disposición del propio reglamento, sino por una cuestión que tiene que ver con una decisión de la propia Constitución. El artículo 66 de la Constitución Nacional establece claramente que cada Cámara tiene la facultad de dictar su propio reglamento. Y en el marco del reglamento que dictó el Senado de la Nación, inició ciertamente la consolidación de determinadas mayorías para la creación de comisiones bicamerales, especiales o investigadoras. Inclusive voy a citar otro ejemplo más que me parece importante. No tiene que ver con las versiones taquigráficas de la posición que usted, Presidenta, sostuvo cuando fue senadora, sino que tiene que ver con el devenir del tratamiento de determinados proyectos que reflejan claramente la expresión de autonomía normativa que tiene la Cámara. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos un proyecto de ley, para tratarlos en el Pleno, por disposición del reglamento, debemos contar con los 7 días para que ese dictamen se lo lleve al recinto. ¿Cuál es la excepción? Bueno, la voluntad de la mayoría de tratarlo sobre tablas con la habilitación de los 2/3 de los votos. Recordemos que no existe en la Constitución ningún requisito, con excepción de los decretos de necesidad y urgencia, donde se exigen dictámenes para tratar un proyecto de ley. Entonces, estamos hablando, este es el mejor claro ejemplo de una autolimitación impuesta por el propio Senado, donde la doctrina de los actos propios debe respetarse para la violación de las normas reglamentarias. Dicho esto, ratificando que cuando se someta a votación no cuentan con los 2/3 que requiere la ley, voy a dejar en claro que no es la primera vez que discutimos un proyecto de ley. Esto sí quiero dejar en claro, un proyecto de ley para crear comisiones bicamerales especiales. Yo recuerdo un debate donde en la creación de una comisión bicameral, el senador Morales ratificaba esta posición y en el cierre, el senador Pichetto, que era el presidente de la bancada del oficialismo, decía, bueno, nosotros creemos que esto se aprueba por una simple resolución o por simple mayoría, y de última será en una instancia jurisdiccional que se tiene que resolver, dejando abiertas las puertas de la interpretación del artículo 88. Claro está, en el marco de un notorio apartamiento, y esta posición la volvemos a ratificar. Pero vamos a entrar un poco a lo que estamos discutiendo en el día de la fecha. Yo previamente quiero decirles que en estos días, Presidenta, desde que nosotros hemos avanzado en el funcionamiento de sesiones virtuales en el recinto del Senado de la Nación, se dieron determinados hechos o circunstancias que nada tienen que ver en el tratamiento con lo que oportunamente se aprobó en el marco de las sesiones virtuales. Creo que hemos ingresado, yo le diría, en un terreno de confrontación, donde la confrontación de ideas, claro está que enriquecen los debates, pero me parece que prácticamente la confrontación o las diferencias desde el punto de vista ideológico que se pueden tener con respecto a ciertos temas pasaron a un segundo plano. Algunos en estos tiempos han transformado a este recinto en una especie de trincheras, donde los cascos puestos están a la orden del día, preparados para atacar en cada semana, buscando un adversario distinto, como muñecos que se tienen que tumbar.
Hoy es el turno, en este recinto, de tratar la creación de la bicameral de investigación de Vicentín. Yo no voy a hablar de otros temas, no voy a hablar de la expropiación de la empresa, no voy a hablar del decreto de necesidad y urgencia que interviene por parte del Ejecutivo de un proceso concursal, porque así le fue, tampoco de la expropiación, porque en esto convengamos que ni siquiera creo que el gobierno tiene claro hacia dónde va. Primero un presidente se sentó en una conferencia de prensa con una senadora de este Senado, diciendo vamos por la expropiación, la movilización de la gente, un parate, digamos, como en un término futbolístico lo que yo denomino arrugue de barreras. Entonces, en este arrugue de barreras, y cuando se corre en la cancha, falta mucho por discutir y no sé en qué esto va a terminar, pero lo que estamos discutiendo es la creación de la bicameral. Ya que tanto nos preocupan la bicameral y la deuda, yo quiero hacer algunas reflexiones con respecto a este tema. La expropiación o lo que fuere, habrá tiempo cuando se pongan de acuerdo o el gobierno encuentre una hoja de ruta que todavía no la tiene. Miren, en cuanto a la deuda de Vicentín, Vicentín es una firma que tiene una historia con el Banco de la Nación, como tienen una historia con el Banco de la Nación cualquier empresa en la Argentina, cualquier productor, cualquier comerciante que ha encontrado en esa banca pública un anclaje para tratar de crecer en el marco del financiamiento. Vicentín no escapa a esa lógica. Lógicamente que en el marco de esa lógica ha tomado líneas de crédito en función del propio respaldo, de lo que se conoce en el lenguaje vulgar de la espalda para que la banca pública pueda sortear un crédito. Cuando Vicentín tomó la deuda, la última línea de crédito de aproximadamente 290 millones de dólares, convengamos que fue una firma que también presentaba como respaldo 3.500 millones de dólares de ventas anuales, cifra no menor a la hora de la toma de un crédito. Lógicamente que se dieron determinadas circunstancias en la historia política argentina, la devaluación del 2018, la devaluación del 2019, y ni Vicentín, ni cualquier pequeño y mediano empresario de la Argentina son responsables de los vaivenes económicos a que nos viene soportando la Argentina durante muchísimas décadas. El dólar después de las PASO, les puede o no gustar, no es un relato o un libreto que tenemos como que nos han impreso. Es lo que pasó en la Argentina. Después de las PASO, el dólar pasó de 40 a 55 pesos. Después de las PASO se dio el derrumbe de las acciones argentinas, de las principales acciones de las empresas argentinas en Wall Street. El riesgo país aumentó 2.500 puntos. Ahora, si existe defraudación, existe anomalía, si existe irregularidad, hay un camino y que es la justicia. Y yo quiero detenerme en este punto. Miren, en este tema del Banco Nación y en el tema de Vicentín, primero, hay una causa judicial en trámite, interviene la UIF y el propio Banco Nación se presentó como querellante. Se presentó como querellante el propio Banco Nación. Y también el Banco Central tiene la responsabilidad, porque así lo indica su propia carta orgánica, de auditar los trámites y los pasos que se dan para el otorgamiento de los propios créditos. Hoy tenemos auditoría interna del Banco Nación, auditoría del Banco Central, denuncia en trámite, querellante del propio Banco Nación. Por lo tanto, hay una decisión jurisdiccional y una investigación que está en curso. Toda esta denuncia, la verdad que no tiene ningún tipo de asidero. Lo pueden intentar, ¿eh? A ver, pueden intentar crear una comisión bicameral investigadora. Tienen el derecho de intentar y supuestamente tienen algunas dudas. Pero ¿saben qué? Tienen que contar con la mayoría calificada que se requiere y no la cuentan. Pero bueno, cuando uno encuentra una empresa con respaldo, cuando uno encuentra una empresa que el propio Banco de la Nación está cobrando las acreencias o las deudas que tiene con la firma, porque la propia firma, la banca pública tiene el respaldo y la cesión para cobrar los empréstitos contraídos, bueno, este tema existe en otro tipo, la verdad pasa a un segundo plano. ¿Y por qué pasa a un segundo plano? Por lo que decíamos, semana tras semana, pareciera que alguien tiene que caer en la retórica de la confrontación. Yo creo que hay una hostilidad en el Senado,
que la verdad, primeramente algunos pensábamos que únicamente se limitaba a una agenda como una especie de revanchismo con el pasado o de responsabilizar a la gestión de Cambiemos en las cosas que pasan en la Argentina. Yo creo que hay algo mucho más preocupante, Presidenta. Miren, hay algo que me preocupa mucho más y que de alguna manera usted tiene una cuota de responsabilidad y que me preocupa mucho más. Y tiene una cuota de responsabilidad porque ustedes gobiernan. Usted fue una de las principales articuladoras, como en varias oportunidades lo ha dicho el presidente de la bancada del oficialismo, en la fórmula que se gestó en la Argentina. Y es la articuladora del triunfo del Frente de Todos. Por lo tanto, es la articuladora de quien gobierna la Argentina. Y de alguna manera han pasado 6 meses y nosotros, independientemente de que semana tras semana discutamos bicamerales, investigaciones, modificaciones de sociedades y miremos para adelante, en estos 6 meses, la verdad, que la economía se desploma. Y miren, no se trata solamente de la pandemia. Yo puedo separar dos instancias. Si quieren, me puedo quedar con el arranque, con la economía que se desmoronó 5,4% durante el primer trimestre, antes de la pandemia. Miren, Presidenta, la Cámara de Comercio hoy sacó un informe que alerta que después de la pandemia 100.000 locales cerrarán sus puertas. Todos los días, en cada rincón de la Argentina, hay una persiana que cierra. Todos los días, hay una persiana que cierra. Todos los días, la capacidad instalada de la industria va cayendo en la Argentina. Todos los días, todos los días. Ayer el gobierno nos dio a conocer que van a dictar un decreto para que el sector público nacional pueda cobrar el aguinaldo en cuotas. Yo no sé lo que va a pasar con el sector privado. Miren, acá estamos discutiendo la bicameral de deuda de Vicentín y el gobierno anuncia, mientras no para la emisión, de que los trabajadores del Estado van a percibir el aguinaldo en cuotas. Todavía no resuelven el tema de la deuda y no es global. Es el 20% de la deuda del sector público argentino. Y han pasado 180 días, les dimos el acompañamiento, el aval parlamentario, el aval político, el presidente no lo resuelve. El presidente de su gobierno no lo resuelve. En lo sanitario, nos pasamos de cuarentena en cuarentena, Presidenta, más de 100 días, de una sociedad cerrada, de una sociedad aislada. Y en esta cuarentena, donde supuestamente ahí estaba la salida, aumento exponencial de los contagios. Sistema de salud en riesgo. Estamos 5 a 10 veces por debajo del número de los test necesarios para frenar los contagios en la Argentina o para saber dónde estamos parados. Más barrios cerrados, más temor, más improvisación. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que en los dos principales distritos, donde se ve esta curva exponencial de crecimiento de contagios, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad, expresa que no sabe qué hacer para que el gobierno nacional lo escuche. No sabe qué hacer para que el gobierno nacional lo escuche. Miren, lo único que conocemos, la única noticia que nos da el presidente a través de un PowerPoint cada 15 días es que la cuarentena se prorroga. Y mientras esto sucede, un país se derrumba. Miren, este es un gobierno, Presidenta. Miren, es bueno, porque usted sabe, usted tiene idea, gobernó la Argentina. El gobierno no tiene ideas, no tiene propuestas para salir de la crisis. Lo único que nos está faltando, que en los próximos 15 días algún senador o senadora proponga en el temario el tratamiento de un nuevo proyecto de investigación de bicameral para, responsabilizar a los runners por el aumento de los contagios en la ciudad. Porque quizás algún runner de manera asintomática es el responsable de lo que nos está pasando en la Argentina. Y lo digo como ejemplo del absurdo de no asumir la realidad de lo que nos pasa. La realidad nos toca, pero mientras perdemos el tiempo, hace 4 semanas, con un temario alejado de la realidad de la gente, mientras el reino del revés se impone, mientras en la Argentina
Una familia necesita 43.000 pesos para no caer en la pobreza, mientras más de 4 millones de argentinos fueron excluidos del ingreso familiar de emergencia, quizás con razón, pero es una demostración de la inoperancia y de la falta de respuesta del gobierno ante la pobreza extrema. Mientras la recesión golpea día a día, el gobierno recorta salarios a los jubilados, pero no se les movió un pelo, para que se le conceda con un dictamen del Procurador del Tesoro una pensión vitalicia al ex vicepresidente Amado Boudou, que está condenado por defraudar al Estado y puede tener una pensión de 300 a 400.000 pesos. Total, para algunos en este gobierno, la pandemia todo lo puede. Mire, presidenta, para finalizar, porque usted, lógicamente, tiene responsabilidad en lo que pasa en la Argentina, por lo menos desde lo político, desde quienes gobiernan la Argentina. Nosotros le advertimos que no hay plan, no hay rumbo para la crisis, no hay rumbo para la crisis. Y pasaron más de 180 días. La incertidumbre y la desconfianza ganan la calle. Y en lugar de discutir salida a la pospandemia, en lugar de discutir un plan de contingencia, estamos desviando la atención con un temario que nada tienen que ver. Pero con la distracción no alcanza. No hay maniobra que frene el hartazgo social. Están a tiempo, presidenta. Vuelvo a decirle lo que le dije al jefe de gabinete. Están a tiempo. Recuperen el rumbo. Los votaron para eso. Ya no alcanza con mirar al pasado. No alcanzan bicamerales. No alcanzan con responsabilizar al Cambiemos. No alcanzan con la cuestión de la deuda. Asuman, gobiernen. Díganle al presidente y a su equipo económico, si es que lo tiene, que se pongan al frente. Porque lo que nosotros estamos observando es la ausencia de un gobierno que día a día golpea y golpea fuerte y genera un daño enorme a los argentinos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor.